Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Un shalom para sus vidas, mis amados, un saludo especial. Soy la pastora Pili Alfaro y te saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en temas de Parashá en familia, para la familia. Estamos tomando un tema de Parashá de la semana para hacerle una auditoría especial al tema de la semana. Vamos a estar hablando, el tema del Parashá es Vayeshe, Él mora, significa Él mora. Y el Parashá de esta semana nos trae la hoja de vida de José, digámoslo en términos normales, el currículum de José. Me encanta estudiar el currículum de José, porque en el currículum de José tenemos un tremendo desafío que aprender de la vida de José. Cuando vemos el currículum de José desde el punto de vista del día de hoy actual, acuérdense que el mensaje nunca puede cambiar. Lo que puede cambiar es la forma de expresar el mensaje, pero el mensaje no puede cambiar. Es el mismo para la época de José y el mismo debe ser para la época del día de hoy nuestra. Había un mensaje para ese tiempo de difamación. Cuando entramos a Génesis, a Bereshit 37, del 2 al 4, encontramos que en este estudio, en esta hoja de vida de José, la edad era de 17 años. Cuando él presentó su hoja de vida, comenzó a los 17 años. En la hoja de vida él se ocupaba de las ovejas de su padre, con sus hermanos Dan y Neftalí, y sus dos medio hermanos, hijos de Bilha, siervas de Raquel. Vemos también que José tiene otros dos hermanos que son Gad y Aser, que son hijos de Sila, sierva de Lía. Cuando José retornó del campo, trajo un informe negativo acerca de los hermanos. Las escrituras no nos indican cuál malo fue el reporte tan negativo, sino que este causó división y mediante el poder de ese mensaje, José activó el exilio para la familia. Impresionante la hoja de vida de José. Cuando nosotros vemos la carta de Primera de Pedro 3:10 al 11, vemos que dice: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártense del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Parece que, digámoslo de alguna manera, José utilizó un lenguaje divisorio para darle el informe de sus hermanos. La segunda característica que podemos destacar en la hoja de vida de José a los 17 años, porque lo vamos a ver después, ¿verdad? En cada etapa de su vida, cómo fue. A los 17 años,
tenía una actitud. Vean en Génesis, Bereshit 37, del 5 al 11. Al recibir 2 sueños de parte de Adonai, la vida de José y la de la familia cambiarían para siempre. Él compartió estos sueños con su familia, pero falló en no exaltar a Adonai. ¿Sabías que ese detalle está en la hoja de vida de José a los 17 años que después tuvo que corregir? Como la fuente de los sueños no le dio la gloria a Adonai, al tener una actitud de justicia propia, en ese entonces él hablaba solo de sí mismo. Cuando compartía acerca de los sueños, esta actitud, juntamente con su desfiliar envuelto en su túnica sofisticada de ese tiempo, fueron las acusaciones que le dieron lugar al exilio de su vida. El primer sueño mostró gavillas de trigo inclinadas alrededor de la gavilla de José, que estaba parada. Cuando los hermanos le escucharon esto, ellos le dijeron: ¿intentas reinar sobre nosotros? ¿O realmente gobernarás tú sobre nosotros? Y el segundo sueño, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. ¿Sabes qué? Hablar acerca de los sueños hizo que los hermanos de José odiaran aún más. E igualmente, la manera como él compartía causó que su padre Jacob lo cuestionara. A los 17 años somos muy imprudentes. A los 17 años tenemos una actitud. Entonces, necesitamos ver esa hoja de vida para llegar al proceso espiritual de lo que Adonai nos quiere mostrar. Porque cuando Adonai llama, Adonai respalda, Adonai capacita, Adonai madura lo que le está haciendo con una persona. Entonces, vemos que la actitud de José causó problemas, celos, contiendas, divisiones dentro de sus hermanos, que estaban escondidos debajo de una superficie del corazón de sus hermanos. Ahora, respecto a la transferencia de la primogenitura y este reporte cuestionable, lo llenó aún más de resentimiento a sus hermanos. Ahora, a estos sueños se añadieron simplemente a la amargura guardada y a la proporción del espíritu intolerable que había en los corazones de los hermanos de José. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender este proceso tan tremendo, vamos a ir hablando de lo que después pasó. Vean, en Génesis capítulo 35 del 11 al 13, vamos a leerlo. Elohim le dijo a Jacob: yo soy el omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré esa tierra. ¿Había una promesa para Jacob y sus hijos? Sí. José es la persona escogida por Adonai para que esa promesa que se le dio a su padre siga su marcha. El punto es que a los 17 años él todavía no entendía cuál era la promesa y cuál era el desafío. Entonces viene la parte tremenda en donde empieza el proceso de la hoja de vida de José. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Y vamos a ir entonces ahora a la segunda parte de la hoja de vida de José. José es vendido, pero José aprende a mantener su identidad. Bereshit, Génesis 37, del 13 al 36. ¿Sabías que Israel, o sea Jacob, le pidió a su hijo José, que es el representante de la futura casa de Israel, que viajara a la región de Siquem para visitar a sus hermanos? ¿Se acuerdan de Siquem, verdad?
que viajara a la región de Siquem para visitar a sus hermanos. Eso representa la futura casa de Judá, quienes estaban pastoreando sus ovejas, y que le informara a ellos que retornaran. Me encanta la palabra retorno, cada vez que la escucho me llena más. Si ellos y las ovejas se encontraban bien, era la pregunta que José tenía que hacer cuando se encontrara con sus hermanos. Esta solicitud fue el principio de los sueños a desarrollarse en la vida de José. Estos sueños eran igualmente proféticos, amados, acerca de los eventos futuros que traerían la reunificación de las 12 tribus de Israel. O sea, cuando nosotros estamos viendo este acto de Berechit de Génesis 37:13, ya estamos en la vida actual, cuando estamos en el retorno de nuevo. Baruch Hashem. Estos son parámetros fundamentales para entender el parashá del día de hoy. A ver, cuando nosotros vemos los versículos que te voy a hablar, a la luz de la Torah, en el tiempo actual, conectamos todo. Conecte Berechit, Génesis 37 del 13 al 36, conéctelo con Ezequiel 37 y remátelo con Hechos 26, 6 al 8, y vea que el proceso de las 12 tribus de Israel están en retorno. De la misma manera en que José empezó su proceso, nosotros estamos pasando ese proceso. Por eso la hoja de vida del currículum de José, todos tenemos que vivirla y todos tenemos que entenderla. El viaje de José hacia la tierra de Siquem, que se los he remarcado por todos los lados habidos y por haber, era muy peligroso, ya que era la misma región donde Dina, su hermana, había sido violada. ¿Se acuerdan? Lo vimos, ¿no? Berechit 34. El propósito de esta travesía era llegar al Shalom a sus hermanos y luego regresar donde su padre Jacob con un buen reporte. La palabra Shalom en hebreo quiere decir paz, quiere decir integridad, quiere decir solidez, bienestar y seguridad. ¿Sabes? Cuando vemos esa palabra y cuando vemos que llegó José a Siquem, un hombre lo encontró vagando por los campos y le preguntó si él lo podía ayudar. José le dijo: oiga lo que voy a explicar. Busco a mis hermanos. José, busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde están apacentando sus ovejas? Una vez más, esto era una figura tan profética, amados, de José, que representa la casa de Israel, Efraín, buscando a sus hermanos, la casa de Judá, en el futuro. No puedes perder de vista esto. No lo puedes perder de vista. José representa la casa de Efraín, buscando a sus hermanos, la casa de Judá, en el futuro. O sea, estamos en este tiempo. ¿Se dan cuenta que Génesis 37 nos conecta en la actualidad? O sea, estudiar un parashá no es estudiar cualquier cosa, porque parashá son las noticias de la cartelera del cielo en cumplimiento. Cada semana de parashá se está cumpliendo una palabra profética que Adonai estableció. Ahora, José sería capaz de reconocer a sus hermanos, a la casa de Judá, ya que ellos estarían pastoreando sus ovejas en esta región. O sea, esa era la característica, esa era la pilla, el detalle. Pastoreando sus ovejas en esta región. Pastar en el lenguaje hebreo puede ser usado para enseñar los principios de Torah. Si tú no lees la palabra de Adonai en el contexto pardes de revelación, la lees literal. Estaban pastoreando, o sea, estaban enseñando los principios de Torah. Ahora, ¿qué representa el hombre que se le aparece en el camino a José? Sabes que nadie
Nadie toma el detalle de leer un poco más allí en la Torá, porque es que la Torá no se toma el tiempo de decirnos, un hombre se apareció. No, un momentito. El hombre que aparece representa a Yeshua, que conoce a sus ovejas y los pastos donde ellas pastan, que está establecido. Por eso en Juan 4, 7 al 21 vemos que Yeshua, yendo directamente a ese mismo lugar, busca las ovejas perdidas de la casa de Israel, como José. Cuando él se acercó al pozo de Jacob en el territorio dado a José, por eso es tan importante entender, él interpuso un diálogo con la mujer que vivía fuera de los principios del estilo de vida de Torá. Esta es la misma manera en que nosotros entendemos el diálogo de Yeshua que se hace ver con el Mashiach. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque José se encuentra allí con el Mashiach, para no decir por un prototipo, no, con el Mashiach, como lo dije en Juan 4, 23 al 24. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Adonai es espíritu y los que lo adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué? Desafortunadamente el día de hoy, el territorio alrededor de Siquem, al cual es la tierra de José por legitimidad, ha sido repartida mediante leyes internacionales. Israel gobierna la región, pero los árabes en la actualidad acusan falsamente a los residentes judíos de ser pobladores ilegales a nivel mundial. Cuando José halló a sus hermanos, no se encontraban en Siquem. Pille el detalle. Píllelo. Viajó otras 10 millas a una región conocida como Dotán. O sea, ellos no estaban en Siquem, estaban fuera de la tierra de Siquem, en Dotán. Esta ciudad era un área comercial con muchas influencias paganas, que se encontraba cerca de la ruta principal que conducía a Egipto. ¿Sabes que el entendimiento hebreo de estas escrituras es que los hermanos se satisfacían más a sí mismos y no tenían cuidado de las ovejas? Lo que igualmente significaba que los hermanos no estaban guardando su compromiso con su padre ni los principios mantenidos dentro de la Torá. O sea, no estaban en Torá ni estaban pastoreando las ovejas en Torá. Clarísimo, ¿verdad? Entonces recapitulemos hasta aquí. Su padre lo envía a que mire cómo están sus hermanos y traiga las noticias de lo que está pasando. José va a la tierra, no los ve por ningún lado, no encuentra a sus hermanos. Un hombre aparece allí, un varón que tipifica a Yeshua, y él les pregunta, ¿qué buscas? Y él contesta, pues estoy buscando a mis hermanos y estoy buscando las ovejas que tienen que pastorear. Pero noten algo, sus hermanos no están en Siquem, que es la tierra de legitimidad que deberían de estar, sino están en Dotán, en una tierra pagana. Y no están en Torá, ni están pastoreando esas ovejas en Torá. Los hermanos no respetaron la solicitud de su padre de apacentar sus ovejas y fueron detrás de sus propios deseos, lujurias y preferencias. Sí, eso es verdad. Dotán significa 2 pozos. Pronto veremos que los 2 pozos estaban secos. ¿Sabías que todo lo que sea mundano y pagano está seco? ¿Sabías que la droga es un pozo seco? No te va a llevar a nada. ¿Sabías que la pornografía es un pozo seco? ¿Sabías que la lujuria es un pozo seco? ¿Sabías que la idolatría es un pozo seco? Tremendo, ¿verdad? Un pozo seco puede representar la vida de una persona, así como alguien seco y sin vida espiritualmente. O sea,
te lo voy a traducir en una sola palabra. Una vida sin Torah es una vida seca. Eso también refleja el nivel espiritual de la comunidad, ya que el comercio, la riqueza material tienen los deseos carnales. Cuando los hermanos vieron a José acercándose a ellos, sabían que él presentaría a su padre un mal informe acerca de su comportamiento. O sea, los hermanos vieron a José y dijeron, ay, llegó el que nos va a ir a acusar ante mi padre, claro. Pero claro, porque ellos estaban en Dotán, en lugares secos, fuera del propósito de Adonai, sin Torah. Ellos sabían. Entonces, este odio hacia él, hacia José, creció de tal manera que activó la siguiente paso. O sea, ellos no dejaron espacio. Ellos inmediatamente tenían que hacer su conspiración de un asesinato en sus corazones. Porque lo primero que uno cuando piensa hacer mal a alguien es conspirar y asesinarlo en el corazón. La gente dice, no, lo asesinaron. No, primero lo asesinó en el corazón. Primero hubo un pensamiento en el corazón. Los hermanos cayeron completamente del orden de Adonai. Estaban fuera del árbol de la vida, del Olam Jaba, ¿se acuerdan, no? Y entonces, al permitir que una fortaleza de juicios de amargura cayeron en el Olam Hashem, que es el árbol del conocimiento. Este árbol controla tus acciones y tus imaginaciones. Entonces, el comportamiento ético se desconecta y empieza a aparecer el comportamiento maquiavélico, que es donde la mentalidad comienza a caminar sin ley y con pensamientos de que asesinato. Por tanto, vemos que los hermanos de José eligieron el delito y un comportamiento totalmente criminal en contra de su propia carne y de su sangre, como una respuesta práctica para cubrir sus transgresiones. Y con esa justificación, ellos se sintieron plenamente justificados al pronunciar tan fácilmente una sentencia de muerte sobre José, como un modo de poder exterminarlo. La historia de José es un paralelo a la de nuestro amado Mashiach, Yeshua, cuyos hermanos celosos, el sumo sacerdote y los escribas de ese tiempo, planearon igualmente eliminarlo. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torah. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. ¿Sabías que solamente Rubén, el primogénito de Jacob, a través de Lía, alzó su voz? Él recomendó que en un lugar de asesinarlo, José fuera arrojado entre unos pozos que estaban vacíos, secos. Y Rubén secretamente esperó retornar después para liberarlo. Él dijo, lo libero. Sin embargo, Rubén nunca tuvo esa oportunidad, ya que Adonai tenía un mejor plan para José, Baruch Hashem. Un caminar hacia la madurez, una llamada a la circuncisión del corazón, que lo llevaría a la salvación, a la redención del alma y a la redención de todo Israel. Ahora vamos a hablar de cómo es que Adonai toma a un muchacho de 17 años y lo procesa y lo establece. Cuando José se acercó a la bajeza moral de los hermanos, hizo lo que vieran como muerto. Ellos lo quitaron. O sea, le quitaron sus talit de colores, le quitaron todo, lo arrojaron dentro de una cisterna vacía. ¿Sabes que la definición del concepto de depravación moral
es un acto de bajeza, de vileza, de depravación en los deberes privados, sociales del hombre. Cuando entendemos esto, entendemos lo que sucedió con José. ¿Sabes que esta representación de su rango de primogenitura, una posición de poder y de autoridad, fue igualmente arrancada de Yeshua cuando le quitaron sus vestiduras sacerdotales? Yeshua lo despojaron completamente de su vestidura. Cuando vemos Mateo 27, 28, entendemos que ese momento en donde a José lo están arrojando en ese pozo seco, es el mismo momento en donde a Yeshua también le están quitando sus vestiduras y lo están arrojando. Verso Mateo 27, 28, 31, dice, y desnudándole a Yeshua, o sea, estamos haciendo énfasis en Yeshua, de sus vestiduras sacerdotales, pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo, salve el rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto sacerdotal y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarlo. Mire qué acto tan impresionante el que estamos viendo en José, sus hermanos y Yeshua, allí en el momento más difícil de la humanidad. José pudo haber clamado por ayuda, pero en ese momento sus hermanos estaban muy lejos de ser movidos por emociones. Ellos querían que José sintiera el dolor, por lo tanto no tenían motivo para dejarlo vivo y decidieron eliminarlo. Cuando terminaron de llevar a cabo la obra, se sentaron fríamente a compartir juntos comida. ¿Cuál comida, Pastora Pili? La comida del árbol del conocimiento, del Olam Hazé. Eso es lo que hicieron. Vea conmigo, Génesis 37, 24 al 25. Y tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío. No había agua en él, entonces se sentaron a comer. ¡Wow! Cuando después de que una persona empieza ese proceso de maldad en su vida, y ya su corazón está lejos de la palabra de Adonai, se sienta a comer del árbol del conocimiento. Se sienta y ya está tan lejos su corazón de Adonai, que está en sus películas, en sus videos, en sus Nintendo, en sus novelas, en sus series, en sus drogas, en su alcohol, en sus deleites. Se sienta a comer. Tremendo. ¿Sabes que los israelitas en Yeshua, es decir, el consejo regidor de los fariseos de Israel, en el Sanedrín, en los tiempos de Yeshua, bajo la influencia del Olam Hazé, encallecidos, aprobaron el método romano de crucifixión? Aprobaron el método romano de crucifixión como una manera visible de eliminar a Yeshua. En su muerte, ellos se sentaron con corazones endurecidos a comer juntos la cena de Pesá. Esta cena fue llamada la Pesá, la fiesta de los panes sin levadura. ¡Wow! O sea, religiosamente nosotros podemos sentarnos y comer del alimento santo cuando sabemos que no hemos hecho las cosas correctas delante de Adonai. Y como que nos sentimos justificados sin haber sido justificados. ¡Wow! Necesitamos una sacudón espiritual. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Hablando escrituralmente, el partimiento del pan ayuda a los creyentes a ver
Y cuando los hermanos partieron el pan, ellos levantaron la mirada y vieron una caravana de ismaelitas viniendo hacia ellos, con sus camellos cargados con bienes, camino a Egipto. Cuando ellos miraron, Adonai puso en acción el próximo plan de la vida de José y en la vida de su familia. Porque cada vez que el enemigo conspira contra ti, Adonai tiene un plan para tu vida. Va. Juan 12:32, Yeshua dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Qué palabra! Cuando yo entiendo esa palabra, cuando Yeshua fue levantado en la cruz, él dijo, ahí me van a voltear a mirar. La muerte de Yeshua fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, para reunir a las 12 tribus de toda la comunidad de Israel y no para desmembrarlas. Mira, lo dice en Hechos 1:6. Fue para unir a la casa, a toda Israel, a las 12 tribus. Judá fue quien recomendó vender a José. Rubén decidió, él hizo el plan para que no lo fueran a matar, no lo fueran a asesinar físicamente, porque ya todos lo habían asesinado en el corazón. Entonces Rubén dijo, no, lancémoslo a la cisterna. Judá fue quien recomendó vender a José a los mercaderes de Madián, ¿verdad? De modo que ellos no tendrían sus manos manchadas de sangre. Dijeron, no, limpiémonos las manos de que nosotros no lo asesinamos, ¿verdad? Ese es el punto de vista espiritual. Esta idea les pareció buena a sus hermanos, de modo que ellos vendieron a José por 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo joven. Jesús, amados, fue vendido por 30 piezas de plata, el precio por un esclavo maduro. Por eso, cuando la gente dice, sí, pero José no fue vendido por 30, sino por 20. Claro, porque ese era el precio por un esclavo joven. Pero por un esclavo maduro, acuérdense que ya había pasado, en Yeshua eran 30 monedas de plata. La plata representa redención. José en esa venta está representando redención en Yeshua. Yeshua en esa venta representa redención. Tal como los hermanos de José, cuando los fariseos discutieron acerca de Yeshua en su lugar, su sangre en sus manos, decidieron que su víctima muriera en manos de otros. O sea, dijeron que no mueran en las manos nuestras, como los hermanos de José, que mueran en las manos de los romanos, pensando que esto los absolvería de su culpa. Dice Mateo 20:19. A mí me gusta mucho estudiar estas partes tan apasionantes porque me dejan tanto recorrido espiritual. La caravana de José se encontró vendiendo especies, bálsamo y mirra. Mira, léelo, ahí está en la palabra de Adonai. Esa caravana que compró a José como esclavo vendía 3 productos: especies, bálsamo y mirra. Estas hierbas eran usadas a menudo para elaborar perfumes. En la cultura hebrea, estas especies eran usadas para envolver el cuerpo del liro antes de enterrarlo. ¿No te parece impresionante lo que estamos hablando en esa hoja de vida, en ese currículum de José? Cuando se presenta la hoja de vida de José y se coloca el currículum de Yeshua, encontramos que nos estaban dando una tremenda lección de redención. José es una ilustración de Yeshua, amados. Cuando las mujeres llegaron con las especies para el cuerpo de Yeshua, él ya había sido resucitado. Los hermanos no veían más a José hasta que él hubiera preparado un lugar de liberación. Para ellos, no lo volverían a ver hasta que José no hubiera preparado un lugar de liberación para ellos. De la misma manera que Yeshua, nuestro novio, nuestro redentor, se fue para preparar un lugar para su pueblo, como está en Juan capítulo 14. Adonai le había dado a José revelaciones por medio de sueños. ¿Se acuerdan? Ok.
Ahora, José estaba a punto de caminar en aquella revelación. Desde el momento de su liberación del pozo, José sabía que había salvado de una muerte segura. Ahí ya había liberación. Y era Adonai quien lo había salvado, no él como él se las creyó cuando recibió el sueño. Es ahora que venía una sumisión completa a Adonai, ya que no tenía más libertad de vivir por medio de sus propias preferencias o de sus elecciones, ¿verdad? En su cautividad terrenal, amados, Adonai le permitió a José caminar en una verdadera libertad celestial a través de salvación de su alma. ¿Sabes que reflexionando este tema, José puso su vida sobre el altar con el fin de recibir una mayor vida en Adonai? Cuando nosotros vemos el viaje de Dotán a Egipto, era aproximadamente 300 millas, haciendo 20 millas diarias en camello. ¿Sabes que si las condiciones eran buenas, el viaje habría durado 15 días? Al llegar a su destino, los ismaelitas, ¿sabes qué pasó? Vendieron a José a Potifar, uno de los oficiales del faraón, el capitán de la guardia. Cuando tú examinas las circunstancias de lo que esto sucedió, José se halló a sí mismo y a nosotros que podemos hacernos las siguientes preguntas para este paracha tan apasionante. Porque estamos aprendiendo lecciones acerca de la vida de José, pero trata con nosotros directamente. ¿Cuán lejos llegó José? ¿Cuán lejos llegan nuestras acciones que nos guían a la vida de la abundancia o nos guían a la vida de la pobreza y de la esclavitud y de la muerte? Otra pregunta que te voy a hacer: ¿de qué árbol estás comiendo? ¿De la vida o de la muerte? Cuarta pregunta: ¿está Adonai atrayendo nuestra atención a través de las circunstancias que estás viviendo para liberarte? ¿Sí o no? Hazte estas preguntas del día de hoy del paracha. La vida de José, amado, nos enseña cómo heredar el reino de Adonai y cómo pasar este entendimiento a nuestras próximas generaciones. Cómo retornar a los principios de la Torá. Cómo caminar en la obediencia y en el propósito a esa meta. La travesía de José, amados, es el futuro de todo Israel. Es tu futuro. La travesía de este paracha y la enseñanza de este paracha es el futuro de tu casa. A través de nuestra obediencia y el sometimiento se establecerá la redención de nuestras almas al pueblo llamado Israel, tal como está establecido en Primera de Pedro 1:9. Baruch Hashem. Que Adonai nos encuentre como hijos de gloria, siguiendo en obediencia nuestras vidas en el llamado de nuestra Torá. Hay que retornar a la Torá. Baruch Hashem, un abrazo, un shalom, shalom. Que tengan un Shabbat Shalom con toda bendición. Shabbat Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.